economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. 10:35 de la mañana, continuamos con más de Gente y Ciudad por acá por Unión Radio 93.7 FM. También estamos por Mundo UR Regiones, nuestro canal YouTube, donde puede rescatar todo el programa. Si se tiene que bajar del vehículo quizás en este momento o salir de la casa, pues más tarde puede rescatar este programa, y se lo recomiendo porque es que en este momento vamos a hablar con Leonardo Soto, quien es economista, doctor en gerencia, presidente integral Consultores Group, de Integral Consultores Group. Con él obviamente vamos a hablar de economía y de recomendaciones. Importante el tema de las recomendaciones porque el secretario de la Federación de Trabajadores Bancarios, Claudio Rivas, afirmó, según una noticia que tenemos acá de Mundo UR, que afirmó este lunes que dar la clave de la tarjeta de débito en voz alta, por cierto que la gente cuando ve esto de otros países se impresiona que nosotros lo hacemos en Venezuela, es un riesgo, él afirma, para los usuarios y una práctica que se debe erradicar. Diría mi hija, obvio microbio, ¿no? Esto es obvio, pero lo hacemos. Quizás es porque no le damos el valor a los bolívares que están ahí, quizás, o sea, no sé cómo evaluarlo y cuál sería la recomendación que nos daría Leonardo en este sentido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mariela, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Es un gran tema el que estás tocando con esto de las claves y lo que bancariamente ha venido sucediendo en los últimos meses. Fíjate que de hecho hay una incidencia en incremento de presuntos intervenciones a cuentas bancarias de particulares, producto de un fenómeno que se está generando de publicidades pagas en redes sociales, de cuentas extrañas que invitan a las personas a acceder al banco a través de un link extraño para tener acceso a una tarjeta de crédito, a un crédito que a simple vista parece bastante falso, pero algunas personas obviamente por un tema de que ven aparentemente uno que lo toman, y hay casos pues de personas, testimonios directos de personas que me han comentado: Leonardo, entré a ese link, me llegó un código, metí el código y después no pude entrar más a la cuenta y me sacaron todo el dinero que tenía allí. Acuérdate que llegó una etapa en Venezuela en la que se generó una clonación de era muy constante. Los bancos tenían que responder continuamente a esas denuncias, inclusive se establecieron algunos seguros, y después de eso se anuncia la llegada de la tecnología chip para las tarjetas de débito, y parece que el chip para algunas personas, psicológicamente hablando, se convirtió como que en una especie de la percepción de algunas personas, y esto generó que comenzara a generarse una suerte de relajación en el valor que debía tener el hecho de mantener algo tan importante como es la clave bancaria en resguardo y como lo habíamos hecho protegida. Además dijiste algo importante que se sumó a la ecuación, es que el bolívar durante una temporada bastante larga perdió tanto su valor durante el proceso de inflación y de hiperinflación que para muchos venezolanos parecía no viable la necesidad de mantener en resguardo una cantidad de dinero que a veces ni siquiera pasaba mucho tiempo en una cuenta bancaria. Y además se implementan los mecanismos digitales como pago móvil, como transferencias que se hacen efectivas de bancos diferentes de forma inmediata. Entonces los bolívares nunca han pasado, o por lo menos esa es la media general a nivel financiero, nunca han pasado demasiado tiempo en una cuenta bancaria nacional. Y el venezolano perdió ese sentido de resguardo per se de los bolívares dentro de una cuenta, y lo que implica, por supuesto, tener una clave resguardada, una clave bien protegida. Claro, sí, es el tema. A mí me ha pasado, pues el bolívar para uno no tiene mucho valor como moneda, y quizás entonces eso, más allá del chip, fue parte de la relajación, pero justamente es otro de los problemas, porque entonces ahora también hay un diferencial cambiario importante, y no sé qué nos puedas entonces dar de recomendaciones más allá de resguardar, porque resguardar el tema de la clave también pasa porque los establecimientos entiendan, no lo pregunten y tomen la metodología, ¿no? Sí, aquí obviamente es una responsabilidad individual, es decir, la persona que va a hacerte el cobro te pregunte clave, es tu decisión si la das o no. Exacto. Aquí está presente esa necesidad, esa responsabilidad individual que cada persona debe asumir, la toma o no la toma, porque ciertamente ya el comportamiento del comercio, del que cobra, depende de cada quien. El tema aquí también está
en que existe mucha liquidez en bolívares actualmente en la calle. Sí. Las cantidades que se movilizan por pago móvil no son ni la sombra de lo que fueron cuando inició este sistema, que apenas en ese entonces podían trasladarse escasos $10, $20 al cambio del momento, por supuesto. Ahora estamos hablando de que por pago móvil se pueden pasar inclusive miles de dólares dependiendo del banco. Y esta gran cantidad de dinero que se mueve de cuenta en cuenta, para las personas que mueven estas cantidades de dinero, ojo, pues no estoy diciendo que eso aplique para todos los venezolanos, es importante aclarar esto, Sí. Pero para una persona que recibe un pago Claro. de $30 o de $50 o de $100, eso es bastante dinero en promedio comparándolo con el salario básico. Es decir, Claro, pero también, fíjate que contigo comentábamos al cierre, evaluando el año 2024 cuando cerró, que hubo mucha más movilización en bolívares que en dólares que en otros años. Entonces, ahorita hay un diferencial, no sé si esto va a cambiar, pero la realidad es que sí hay bolívares y también hay una restricción y una solicitud del gobierno pues al uso, al cambio a BCB, y pues la gente, algunos prefieren si te lo aceptan, y también ese llamado a los establecimientos a no estar dando descuentos si te pagan con moneda, con divisas. O sea, ese fenómeno, ¿cómo va a irse moviendo a nivel económico? Desde que se estableció el impuesto a las grandes transacciones financieras, que era básicamente un impuesto al uso de divisas, el gobierno ha intentado que el venezolano omita el pago en divisas en efectivo por cualquier otro medio no bancario nacional, como es el caso de CEL, como es el caso de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, de la cual no queda efectivamente registro en cuentas nacionales, e invitó casi que como un hecho de obligación tributaria a las personas que utilizaran más bolívares. Entonces, existe un diferencial cambiario que está promoviendo que inclusive las personas sientan que existe un beneficio aún mayor en inclusive cambiar sus dólares en mercados alternativos, entre comillas, de divisas, para poder utilizar esos bolívares en demasía, considerando un tipo de cambio que es diferente, a su favor, porque obviamente un pago en bolívares se hace a tasa BCB según lo que establecen las leyes venezolanas. Entonces, si ese fenómeno se está dando y la cantidad de bolívares en circulación para efecto de las personas que hacen estos cambios de divisa diferente al bolívar y tienen una cantidad de bolívares en cuenta, la recomendación sería, oye, si estás moviendo una cantidad importante de dinero, y digo importante sea cual sea la cantidad importante para la persona que los mueve, si estás moviendo una cantidad de dinero X, resguarda ese dinero, porque hay una sensibilidad bancaria, y repito, tomo nuevamente como ejemplo el caso que te coloqué, hay muchas personas actualmente en el sistema que están aprovechándose de la situación de desinformación, de tal vez una suerte de semi-analfabetismo tecnológico, y esto está llevando a que algunas personas caigan en este tipo de estafas, caigan en este tipo de situaciones bastante lamentables, porque la banca privada, una vez que una persona ha dado voluntariamente sus datos, tanto claves electrónicas como de tarjeta de débito, la banca no puede hacerse responsable cuando la persona accedió voluntariamente a dar los medios de información para que otros tuvieran acceso a su cuenta. Claro, entonces la banca puede también, y bueno, esto es la Federación de Trabajadores Bancarios, ¿no? Quien se pronunció, pero también dirá, si usted da la clave, no nos vamos a responsabilizar. Normalmente, pues cuando tu clave se obtenía, pues el banco, y tú lograbas demostrar que eso no fue un gasto que tú hiciste, entonces la banca se hacía responsable. ¿Será que los bancos no se van a hacer responsables en este momento? Mira, yo no puedo afirmar ni negar que los bancos vayan o no a hacerse responsables por estas situaciones que están ocurriendo a nivel digital, y que pudiesen ocurrir si las personas siguen dando abiertamente la clave. Su clave. Lo que yo te puedo afirmar es que legalmente, desde mi perspectiva obviamente económica, pero también asociado con el tema normativo, legalmente el banco tendría argumentos atenuantes para decir ante un público demandante: si tú diste tu clave voluntariamente, públicamente, y ahora me estás reclamando a mí como banco que te reintegre ese dinero al cual tú permitiste que un tercero tuviese acceso, legalmente la banca pudiese tener argumentos para no responder a esa solicitud. Ese pudiese ser el planteamiento general. Que vayan a hacerlo o no, no lo sé, porque realmente no estoy dentro de la banca, pero ese pudiese ser el argumento legal más lógico.
Es una decisión entonces personal. Yo recomendaría entonces cambie la clave en este momento y deje de darla para que no le sucedan entonces imprevistos. Muchísimas gracias a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, presidente de Integral Consultores Group. Síganlo en sus redes sociales, muy activo, siempre dando recomendaciones por esa vía, @Leonardo J. Soto G, tanto en Instagram como en X.